Sí. Tratar de avanzar, pero vamos a tratar de terminar este punto, porque no entiendo qué es lo que pasa, pero siempre, durante todo el año, siempre va a pasar algo martes y viernes. Siempre es así, sí. Sí. Por eso el viernes me siento paro, ¿eh? Perdón por la clase. Bien. Habíamos dicho que el derecho de familia se caracteriza del ámbito del derecho general, porque en ese ámbito vamos a trabajar precisamente con relaciones que se fundan en afectos, en emociones, y que van a dar lugar a que se constituya lo que llamamos familia, ¿verdad? Precisamente por eso habíamos dicho que cuando pensamos en familia, cada uno de nosotros tiene una idea diferente de lo que es la familia, ¿sí? Ya sea por situaciones culturales, desde el punto de vista cultural, inclusive social, hasta del lugar de donde vivimos, pueden darse formas de familia en las áreas urbanas distintas a las de las áreas rurales. Por eso es que siempre tenemos concepciones diferentes de lo que nosotros concebimos como familia, ¿sí? Por eso dar una sola definición es difícil. Lo que yo voy a hacer ahora es ir explicándoles qué tipos de familia entraron o estuvieron en principio dentro del ámbito de regulación del anterior código. Y ahora cómo ha cambiado esa visión con el código de las familias que vamos a estudiar durante los dos primeros parciales. Vamos a hablar primero de la familia entendida en sentido restringido. También se llama familia nuclear, núcleo paterno-filial, y es la que está formada por la mamá, el papá y los hijos que viven con ellos o están bajo su autoridad. Repito, está formada por la madre, el padre y los hijos que viven con ellos o están bajo su autoridad. Ese es el concepto tradicional de familia, ¿no? Pero también vamos a tomar en cuenta a la familia entendida en sentido amplio. Cuando hablamos de familia entendida en sentido amplio, vamos a hacer referencia a ese conjunto de personas entre quienes existe un lapso de orden familiar. Es decir, entre quienes existen vínculos familiares. Ese lazo de orden familiar va a abarcar a los ascendientes, a los descendientes, a los parientes colaterales, y a los parientes por afinidad.
parientes a los ascendientes. ¿Quiénes son nuestros ascendientes? Padres, abuelos, bisabuelos, todos los que están antes de nosotros, ¿sí? ¿Quiénes son los descendientes? Sobrinos, nietos, bisnietos, todos los que están después de nosotros. Los parientes colaterales, los hermanos, tíos, primos, sobrinos. Y finalmente, los parientes por afinidad. ¿Quiénes son? Suegros, nuestras cuñadas, cuñados, ¿sí? Bien, entonces todos estos forman parte de lo que se llama familia ampliada, entendida en sentido amplio o familia extendida. El anterior código de familia tenía dentro su ámbito de regulación, de protección a estas dos formas de familia. Todo lo que regulaba el código de familia únicamente se refería a esas dos formas de familia. ¿Sí? Pero yo les pregunto, ¿serán las únicas formas de familia? Aquí donde está esa mamá que tiene su hijito. ¿Dónde está ese papá que ha decidido nomás o que lo han dejado con su hijito y él ha salido adelante con sus hijos? ¿Dónde están esos abuelos que se han hecho cargo de sus nietitos? No están, ¿eh? Bien. Porque precisamente por eso es que a partir del 2009 todo ha cambiado en nuestro país, ¿verdad? Con la constitución política del Estado ahora vigente se cambia toda la visión que tenemos, no solo del Estado, sino también de la sociedad. Y dentro de la sociedad también se concibe unas nuevas formas de familias. ¿Sí? Ya no es nomás pensar en una forma de familia tradicional, que eran la mamá, el papá y los hijos. ¿Sí? Y a partir de esa forma de familia tradicional, obviamente se derivaba esta otra forma de familia, los ascendientes, descendientes, colaterales y afines. ¿Sí? Cuando en realidad nuestras sociedades se formaban o se han formado en nuestra sociedad otras formas diversas de familia que al no estar dentro de este ámbito de protección, en algunos casos inclusive eran discriminadas. ¿Sí? No eran reconocidos algunos derechos. ¿Sí? Precisamente por eso es que, tomando en cuenta el mandato de la Constitución Política del Estado, que establece el pluralismo, ¿sí? Pluralismo en diversos ámbitos, en la economía, pluralismo jurídico, pero también dentro de la familia. Reconocer que la familia puede ser diversa, puede ser plural. Por eso es que el artículo 2 del Código de las Familias nos habla precisamente de esa pluralidad. ¿Quién puede leer el artículo 2 de la ley 603? El artículo 2. Fuerte. Artículo 2. Las familias y tutela del Estado. Las familias, desde su pluralidad, se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas, emocionales y de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas, por periodos indefinidos de tiempo, protegido por el Estado bajo los principios y valores previstos en la Constitución Política del Estado. Ya, ahorita vamos a hablar de sus principios y valores. Pero ¿qué cosa les ha llamado la atención de esto que acaba de leer la compañera? La pluralidad, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas naturales? Nosotros, cada uno de nosotros es una persona natural. Dice, desde su pluralidad, esas personas naturales que se han formado en grupos familiares, como esas personas desde esa pluralidad
conciben su familia, ahora esa pluralidad es reconocida, ¿sí? Se reconoce esas familias que se han constituido desde esa pluralidad. ¿Por qué? Por afectos, dice, por relaciones afectivas, emociones, o por vínculos de parentesco, consanguíneo, adoptivo y por afinidad. En algún código ustedes hasta ahora han escuchado o han leído que se refieran a afectos, a emociones. ¿Ven cómo es de diferente? Ahora, entonces precisamente por eso ahora ya no vamos a hablar solamente de que existen estas dos formas de familia, la tradicional y la familia entendida en sentido amplio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como personas naturales, desde la forma en que nosotros concibamos, estamos constituyendo una familia, ahora estamos protegidos por la ley 603. No es casual que ha cambiado la denominación de singular a plural. ¿Por qué? Porque ya no hay solamente esa forma de familia. Aquí, en esta visión anterior, antigua que teníamos, a otras formas de familia no se reconocían. ¿Qué pasaba con la mamá que tenía a su hijito, la que llamábamos mamá soltera? En muchos casos ese hijo o esa hija no tenían derechos, ¿verdad? Entonces, al no hacer visibles esas formas de familia, obviamente se discriminaban, se negaban derechos de personas absolutamente inocentes. ¿Qué culpa tenía una hija o un hijo de haber nacido, ya sea si sus papás estaban casados o no estaban casados entre sí? Pero el código hacía esa distinción, ¿sí? Y eso es todo vigente, chicas y chicos, en nuestro país hasta hace 10 años, 11 años, hasta el 2014, cuando se promulga el Código de las Familias. Entonces la Constitución dice, tenemos que cambiar esta visión, tenemos que adecuar el orden jurídico a lo que dice la Constitución. ¿Qué es lo que manda la Constitución como un principio fundamental y básico? El vivir bien. ¿Cómo se va a vivir bien? Ese vivir bien, entre comillas, si hay distinciones. Si nuestras propias normas marcaban distinciones. Entonces, siguiendo ese mandato, se modifica. El primer código que se modifica, precisamente es el Código de la Familia. Y solo hasta ahorita se han modificado 3 códigos. El Código de Familia, al Código de las Familias, el Código Niña, Niño y Adolescente y el Código Procesal Civil, ¿no? Bien. Ahora, la exposición de motivos de la Ley 603 hace referencia ahora a cuáles son esas nuevas formas de familia que entran dentro del ámbito de protección, son objeto de protección de las normas en materia familiar. Y nos dice ahora hay una familia que se llama familia nuclear. Esta misma familia en sentido restringido. Pero también hay familias uniparentales. Familia nuclear, la misma que habíamos visto antes, esa familia que está formada por la mamá, el papá y los hijitos, pero además ahora nos dice que nociones más contemporáneas de familia nuclear también conciben como familia simplemente a la pareja formada por ella y por él, que
qué espacio de tiempo van a esperar entre el nacimiento de un hijito y otro hijito. ¿Sí? Eso dice ahora la ley. La familia uniparental o monoparental. Esta familia se caracteriza porque a la cabeza de la familia solo hay una persona responsable de la familia. Y esa persona responsable puede ser la madre solamente o puede ser solamente el padre. ¿Sí? La familia extendida o la familia ampliada. En esta clase de familia es la que habíamos visto antes, ¿sí? La familia entendida en sentido amplio. Aquí se van a establecer todos los vínculos familiares, ascendientes, descendientes, colaterales y parientes por afinidad. Pero también aquí se toma en cuenta a esas familias donde viven la mamá, el papá, los hijos con sus familias, ¿verdad? Hay familias que en la misma casa viven varias familias. Esa es una familia extendida. No todos viven ahí. La familia comunitaria. Yo les vuelvo a preguntar, ¿todo esto antes había o no había? Siempre hubo. Esas formas de familia siempre hubieron, pero no estaban aquí. La familia comunitaria. ¿Sí? Tomando en cuenta también la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta ese pluralismo jurídico que establece la Constitución Política del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, se establece que el Código de las Familias, el Código Niña, Niño y Adolescente va a reconocer los usos y costumbres de las comunidades indígenas, originarias, campesinas. En consecuencia, las formas en las cuales en las áreas indígenas, comunitarias y campesinas, de acuerdo a esos usos y costumbres, se forman familias, entonces van a ser también esas familias reconocidas ahora en la ley. ¿Sí? Las familias que se han constituido por usos y costumbres, por ejemplo. Yo les pregunto, en el campo habrá la pedida de mano, con fiesta de compromiso, esas cosas. No, ¿verdad? ¿Qué cosa pasa para que las parejas forman familia, tengan hijitos? No sean pues tímidos. Yo sé, yo ya sé. Pero quiero saber si ustedes saben. Se escapan o les roban, ¿verdad? Las roban, se hacen robar, ¿no? Suanacu, Tantanacu, Tiltinacu. Eso sí, antes estaban referidas en la ley como otras formas. Inclusive el código todavía dice otras formas, pero son formas en las cuales se constituye una familia, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Entonces los hijos ya mayores, de repente queriendo ir a estudiar a la ciudad, no tenían certificado de nacimiento y el papá había fallecido. A ese hijo le podían poner el nombre del papá fallecido, el apellido. Muy difícil, tenían que hacer un proceso. Tenían que demostrar que gozó de posesión de Estado o de mandar una declaración judicial estatal. Ahora no, esos usos y costumbres son reconocidas por nuestras normas, ¿no? Se van a respetar y son reconocidas. Finalmente, la familia no parental. En este tipo de familias se va a dar por grupos de personas donde se van a asignar roles similares a los de una familia. Alguien se va a comportar como la mamá, otro se va a comportar como el papá y van a tratar de repente a otras personas como hijos, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Qué quiero decirles? En la familia no parental se dan los grupos de personas entre quienes no existe ningún vínculo familiar, pero que por los roles que se asignan entre ellos
funcionan como una familia. Un ejemplo bonito y un ejemplo para que piensen. Las aldeas SOS, ¿ustedes saben cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? Es un modelo de familia sustituta. Es un modelo de familia. ¿Y cómo funciona ese modelo de familia? Con una cuidadora a la cabeza. Ya. Que se hace cargo. ¿Qué le dicen a esa cuidadora? Mamá. A veces le dicen mamá, a veces le dicen tía. Y entre los niñitos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se tratan? Como hermanitos, ¿verdad? Sí. Ese es un modelo bonito, es un ejemplo bonito que les puedo dar. ¿Sí? Pero yo les pregunto, ¿qué pasa con aquellas parejas de personas del mismo sexo que han vivido juntos, han generado efectos jurídicos? Tienen derecho a ser concebidos desde esa pluralidad, porque el artículo 2 me dice, desde la pluralidad en que se conciben esas personas naturales, son familia. Y si son familia, el código las reconoce. Yo les pregunto, ¿serán familia? ¿Se podrá considerar a las parejas de dos varones o de dos mujeres como una familia? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Estamos hablando de familias no parentales. ¿Sí? No tienen ningún vínculo legal, pero se asignan roles, ¿verdad? Ellas o ellos igual siguen roles. ¿Sí? Que no digan que yo estoy aquí inventando cosas o que estoy... Sí. No me he hecho la tarea. El artículo 6 del Código de las Familias se refiere a los principios en base a los cuales ahora se rigen estas normas en materia familiar. Y precisamente el inciso C de este artículo se refiere al principio de diversidad. ¿Qué dice este principio de diversidad? ¿Puede leer, por favor? Inciso C, diversidad. Las diversas formas de familias reconocidas por instancias nacionales e internacionales gozan de igualdad de condiciones sin distinción en función a la dinámica social y a la cualidad multinacional de la sociedad boliviana. En otras palabras más sencillas, ¿qué significa eso que acaba de leer el compañero? Que dos personas que tienen una diferente identidad de género pueden constituirse una familia. Claro. ¿Por qué? En el caso, sí, de manera bastante tímida todavía, la ley 603 van a ver que en varias situaciones sí reconoce también esos derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propia Constitución pone en el mismo rango constitucional a los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país. Y el principal de esos tratados es la Convención de Derechos Humanos. Es un derecho humano el poder tener una familia. Sí. Es un derecho humano que tengo yo, que tiene usted, que tenemos todos. ¿Sí? Sí. Doctora, según el origen del artículo 2 sobre la base y su origen, hay un conflicto de intereses y así mismo se aplica la objetividad de esa ley. Es decir, que así mismo también se está los espacios internacionales, no se puede interponer contra los intereses de un país. Entonces, no podemos mencionar que esta ley se trata de un sentido pluralista, o sea, es un sentido moral, como usted lo dijo, como la base del artículo 2 es sentimental, no puede ser como una ley especial o así. Ya, pero entonces, usted considera que no son familia. Tendría que estar en un procedimiento porque hay un conflicto de intereses. Porque Ya. si interponemos eso directamente, podría haber. Podría surgir varios problemas. Yo no sé, no es preciso mencionarlos, pero hay. Por ejemplo, está no sé, ¿cómo se llama? El desarrollo de los niños. No podemos
21, casi al final. Bueno, era en agosto del 2021. La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad de La Paz ha emitido una sentencia, ¿sí? Una sentencia en la cual ordena a la Dirección del Registro Civil que se registre la unión libre de dos personas, varones, que habían convivido en unión libre durante 15 años atrás ya. ¿Sí? Esta sentencia constitucional de la Sala Constitucional ha sido elevada en revisión al Tribunal Constitucional. El año pasado el Tribunal Constitucional ha aprobado esa sentencia. ¿Cuál es el sustento de esta sentencia? Yo les voy a mostrar la sentencia, les voy a acompañar la opinión consultiva, ¿sí? Hemos dicho que el derecho humano es el derecho a vivir en familia. Todos tenemos ese derecho de vivir en familia, ¿sí? Entonces, Costa Rica, precisamente porque había ese conflicto de intereses que ustedes me hacen referencia, al igual que en nuestro país, la única forma de unión conyugal que se reconocía legalmente era la heterosexual, es decir, personas de sexos diferentes, ¿sí? Un solo varón, una sola mujer, como está regulado en nuestro país. Ante una petición similar a la que pasó en Bolivia, Costa Rica le pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga una revisión del derecho a vivir en familia. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite la opinión consultiva número 23, que explica y que precisamente es la base para que en Bolivia esta Sala Constitucional haya dado la autorización. No les digo que pidieron, no, intentaron 6 veces en el transcurso de esos 15 años, intentaron 6 veces regularizar de alguna manera la unión que estas personas tenían, ¿sí? Porque al igual que una unión entre un varón y una mujer, emerge de esa unión una serie de efectos jurídicos, ¿verdad? Personales, patrimoniales, ¿sí? Entonces, la motivación de ellos era esa, ¿sí? Y resulta que, en base precisamente a esa opinión consultiva, que resalta el derecho a que todo el mundo, cada ser humano, tiene el derecho a formar una familia desde la opción sexual que tenga. Entonces, tomando en cuenta eso, es que en Bolivia esta Sala Constitucional ha tenido nomás que dar lugar y admitir. Y esto, les digo, ha sido llevado en revisión ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha aprobado, ha admitido, y el año pasado se ha publicado esta sentencia que tiene carácter vinculante, donde se establecen varias recomendaciones, 4 recomendaciones. Entre ellas, la principal, le recomienda el Tribunal Constitucional al Estado boliviano, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, revisar nuestra normativa, la Constitución y el Código de las Familias al contexto al nuevo orden de cosas, al nuevo orden, al Convenio de Derechos Humanos, a la Convención de Derechos Humanos. ¿Qué significa? Le está pidiendo que se revise. Ya hemos pasado 2 legislaturas donde se tiene pendiente y está en puertas hace 4 años 2 proyectos de ley para precisamente regular el matrimonio igualitario. Obviamente, por circunstancias políticas no se hace eso, no ha entrado en debate siquiera, como el caso, se explicaba, no sé si se explicaba a ustedes, el caso del registro de deudores de asistencia familiar. Ahora hay otro nuevo proyecto de ley que es la prohibición de que personas menores de 18 años puedan contraer matrimonio, inclusive teniendo autorización de sus padres, ¿no? Entonces, todas esas cosas no solamente es la voluntad de
asambleístas, sino que también tiene que ver pues con todo lo político que sucede en nuestro país. ¿Ustedes creen que en este momento en la asamblea se va a aprobar algo así? ¿O se va a rechazar algo así? Ni aprobar ni rechazar, no se va a tocar ninguna de estas situaciones. Pero de que nosotros no podemos ponernos en una burbuja y decir esto en Bolivia no va a pasar. Obviamente, de repente todos tenemos nuestro criterio sobre esto, pero esa es la situación. Yo en claro les voy a poner la sentencia y les voy a poner la opinión consultiva para que la vayan revisando. Y es bastante interesante, son como 30 hojas la sentencia, pero es sumamente interesante para que ustedes la conozcan, ¿no? Independientemente de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es lo que tengo que explicarles e informarles. Bien, entonces, así ha cambiado ahora. Ese es el nuevo orden y este es el nuevo ámbito en el cual la ley 603 va a proteger a todas las familias, esos grupos plurales de familias que se van a formar en nuestra sociedad. ¿Tienen preguntas, dudas, algún comentario? Quedamos callados. ¿Qué ha pasado? No, es que ¿saben qué pasa también, chicos y chicas? Antes del 2009, en la anterior constitución, la constitución protegía, sí, le ponía bajo un paraguas de protección al matrimonio y a la unión libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran la base de la familia, se decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente se pensaba en esa forma de familia, ¿sí? Pero la constitución del 2009 le quita la protección a la institución matrimonial. Ya no es tan importante la institución matrimonial. ¿Por qué? Porque refuerza la protección a la familia, ¿sí? Y ustedes van a ver en el artículo 3, artículo 4, artículo 5, cuáles son los derechos ahora que tiene la familia, cuáles son los deberes que tiene el Estado de proteger a la familia y cuál es una protección reforzada que debe darle el Estado a las familias que se consideran, se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y a partir de estos derechos que se declaran en favor de las familias, se han ido estableciendo diferentes políticas de Estado también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué derechos tienen las familias? Dice, el principal derecho a vivir bien, ¿sí? Obviamente todos tenemos derecho a vivir bien, pero fundamentalmente la familia, como esté concebida, como esté constituida, tiene derecho a vivir bien. Dice, en las condiciones y con un desarrollo integral, material, espiritual y físico, en armonía consigo mismo y con el entorno familiar, social y la naturaleza. Algo importante, tiene derecho al trabajo de la persona que es responsable de la familia. Esa persona, cabeza de la familia, tiene derecho a que se le garantice su trabajo. ¿Por qué? Porque con el producto del trabajo va a sostener a la familia, ¿verdad? ¿Y eso acaso a mí no me sirve para fundamentar no solo en el ámbito familiar, sino en otros ámbitos? ¿Sí? Luego, tiene derecho a una vivienda digna. ¿Ustedes creen que porque el gobierno, el presidente anterior, actual, son buenas personas, han establecido, por ejemplo, esa política de los préstamos de vivienda social a tan bajo interés, con tantas facilidades? ¿Sí? No es casual, sino ¿por qué? Porque el Estado
Estado se está responsabilizando del deber que tiene de proteger a la familia, porque sí, la familia es la célula de la sociedad, es cierto, ¿no? Luego, tienen derecho a que se capaciten, a que se formen, pero respetando siempre los derechos humanos de cada uno de los miembros de la familia. A expresar su identidad y cultura, a incorporar prácticas y contenidos culturales que promuevan el diálogo intercultural y la convivencia pacífica y armónica. Esto en relación también al vivir bien. Tienen derecho a la vida privada, a la autonomía, igualdad, dignidad de las familias sin discriminación, a la seguridad y protección para vivir sin violencia ni discriminación y con la asesoría especializada para todos y cada uno de los miembros de las familias, a participar y ser incluidos en el desarrollo integral de la sociedad y del Estado. Tienen derecho al descanso y recreación, a ser reconocidos socialmente en la vida familiar. Si aquí dice que tienen derecho a ser reconocidos socialmente en la vida familiar, todos tenemos derecho a ese reconocimiento, independientemente de lo que, de varias cosas. Y hay otras cosas interesantes. Cuando vean ustedes los principios, en base a estos principios también vamos a fundamentar nuestras protecciones. Ya hemos leído uno de ellos, la diversidad. Hay el principio de protección a las familias. El primero, el Estado, dice, tiene como rol fundamental la protección integral sin discriminación de las familias en la sociedad. De todas esas familias, como se constituyan, el Estado tiene la obligación de protegerlas. La solidaridad implica que quienes integran la familia se identifiquen con los derechos, oportunidades y responsabilidades de la vida familiar de cada uno de ellas y de ellos, y actúen en comprensión mutua, participación, cooperación y esfuerzo común a través de la cultura del diálogo. La diversidad, que ya hemos visto, el principio de interculturalidad, de equidad de género, que se refiere a las relaciones equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres en las familias, en el ejercicio de los derechos, obligaciones, en la toma de decisiones y responsabilidades. Luego estos principios van a ver que se van a plasmar en derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí bien arraigadas y arraigados los roles que cada uno tiene en la familia. ¿Sí o no? Cuando hoy a mediodía sí hemos llegado a la casa, tal vez no han llegado a la casa, pero quienes han llegado a la casa, ¿quiénes han llegado a su casa directamente a almorzar? ¿Quiénes han llegado a la casa a preparar su almuerzo? O esta mañana, ¿quiénes han preparado su desayuno? Ay, qué bien. ¿Quiénes de ustedes tenían el desayuno listo cuando se levantaron? No mientan. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles? Es que nosotros tenemos incorporados y arraigados bien fuerte los roles, ¿no? ¿Qué rol va a tener el esposo? ¿Qué rol va a tener la esposa, la hija, el hijo, inclusive la hija mayor, el hijo mayor, el hijo menor? Ya tenemos pues aquí, y eso se tiene que desestructurar, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar de las tareas de cuidado. Son todas esas tareas del hogar, todas esas responsabilidades, las actividades que se van a hacer en el hogar, que son actividades y tareas que no son una tarea exclusiva de la mujer o de la mamá, o de la esposa, o de la hija, o de la hermana, sino que deben ser tareas que se compartan de manera equitativa. A eso se refiere la equidad. A que todas las responsabilidades, obligaciones, deberes se tienen que compartir de forma equitativa. Y de eso vamos a hablar bastante luego.
¿sí? Y así ustedes tenían la tarea de leer todo esto. ¿Han leído o no han leído? Bien, la dignidad, las relaciones familiares y la decisión de las autoridades del Estado debe resguardar de manera permanente los derechos de los miembros de las familias sin menoscabar su condición humana. La igualdad de trato. La regulación de las relaciones de las familias promueve un trato jurídico igualitario entre sus integrantes. ¿Eso qué significa? Todos en la familia tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Como ustedes dicen, ¿no? El piso es plano, ¿cómo es? Pero hay niveles, como dices, hay jerarquías, algo así, ¿verdad? Obviamente la familia también, todos tenemos derechos y obligaciones, pero desde el lugar donde estamos tenemos el deber de respetar, ¿sí? Al otro, ¿sí? Bien. ¿Esto por qué estará? Porque ya no es nomás el padre de familia, la autoridad suprema y máxima que va a decidir la suerte no solo de sus hijitos menores, sino del esposo. ¿Sí? Sino que en el grupo familiar cada uno tiene sus roles, ¿sí? Cada uno tiene sus responsabilidades, pero también tiene derechos y obligaciones que cumplir. A eso se refiere el trato jurídico igualitario. Media hora todavía tenemos, ¿no? Bien. La integración social. Los miembros de las familias exigen y utilizan las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales ofrecidas por el Estado para su desarrollo integral, relacionados con el Estado para facilitar el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Y finalmente, el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Les había dicho, si sobre nuestro interés individual de nosotros está el interés de la familia, sobre el interés de la familia está uno mayor, que es el interés de niñas, niños y adolescentes. Por eso es un interés superior. Ese es un principio rector sobre el cual deben trabajar no solamente las autoridades judiciales, administrativas, al momento de tomar decisiones sobre la familia. El interés que se tiene que proteger sobre cualquier otro siempre es el de niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a las que son las fuentes de la familia. Reconocida por ley y se va a constituir tomando en cuenta todos los requisitos y condiciones que la Constitución y el Código de las Familias establecen. Obviamente es el matrimonio civil. La unión libre es la unión voluntaria entre una mujer y un hombre de carácter singular, es decir, solo ella, solo él, de carácter singular, estable y sin impedimentos. De cada uno de estos va a haber un tema. Estoy dando solamente una pequeña definición. La filiación como fuente de la familia es ese vínculo jurídico que se va a establecer entre la madre, el padre y sus hijos. Ese vínculo jurídico va a establecer derechos y obligaciones recíprocas entre ambos, ¿no?
hijo, una serie de derechos que se vuelven obligaciones de sus padres. Y los padres también tienen derechos que exigir a los hijos que se convierten en sus deberes, sus obligaciones. ¿Sí? Bien. Ahora, la adopción. En el caso de la filiación, se establece ese vínculo por un hecho natural que ha sido la procreación, ¿verdad? Esta señora ha estado embarazada, ha dado a luz y ha nacido el bebé. ¿Sí? En el caso de la adopción, a partir de esa institución jurídica que es la adopción, va a hacer surgir ese mismo vínculo entre quienes se convierten en madre, padre adoptivos y la familia de ellos con la hija o el hijo adoptivo. ¿Sí? ¿Entienden? Aquí la ley está haciendo surgir este mismo vínculo con la institución denominada la adopción, ¿no? La adopción. A través de la adopción, una persona va a adoptar como suyo a una niña o a un niño que no es su hija y no es su hijo, lo va a convertir como en su hija o su hijo. Pero esto nace de la ley. ¿Sí? Nace de esa institución jurídica que es la adopción. El parentesco. Esos que unen a estas personas es a lo que llamamos parentesco, ¿verdad? El artículo 8 del Código de las Familias nos dice es la relación que se establece entre dos o más personas, pero ese es un concepto incompleto. El parentesco es la relación jurídico-familiar que se va a establecer entre dos o más personas, pero es una relación jurídico-familiar. Ahora, el artículo 8 nos dice que existen tres clases de parentesco. El parentesco por consanguinidad, el parentesco por adopción y el parentesco por afinidad. El parentesco por consanguinidad también se llama parentesco de sangre, parentesco de linaje, y va a establecer, y es el que establece la relación entre las personas que descienden unas de otras. Si aquí esta persona es el padre, ¿quién va a descender del padre? El hijo. Y luego, ¿quién está? El nieto, ¿verdad? Aquí está el bisnieto. ¿Sí? A mí me dice el código que la consanguinidad es el vínculo que se establece entre las personas que descienden unas de otras o que tienen un ascendente o tronco común. ¿Con quién tenemos un ascendente o tronco común? ¿Qué son ellos? Hermanos. ¿Sí? Con nuestros hermanos tenemos como ascendente o tronco común a nuestros padres. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí está. Repito, parentesco por consanguinidad vincula a las personas que descienden unas de otras o que tienen el ascendente o tronco común. Aquí se van a dar todos los vínculos familiares que conocemos: hermanos, tíos, primos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, abuelos, bisabuelos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos vinculados por eso, por vínculos de sangre. ¿Sí? Bien. En el caso de la adopción, el parentesco adoptivo o la adopción va a vincular o va a establecer ese vínculo de parentesco
ella se convierte en la madre adoptiva, él en el padre adoptivo, ¿verdad? Ahora, esta pareja son los padres de él. ¿En qué se han convertido para este niño? Los abuelos, ¿sí? Estos dos señores, este señor y señora, son hijos también de esta persona, de estas personas. ¿Qué son para este niño? Son sus tíos, ¿sí? A futuro, la descendencia que va a tener este niño, ¿quién es? ¿Qué se denomina para ellos? Nieto, ¿verdad? ¿Entienden? ¿Por qué les explico esto? Porque antes no era así. ¿Sí? Decía la ley 603, dice, el parentesco adoptivo vincula a la o el adoptante, pero toda la familia de quienes adoptan también con el hijo adoptivo, la descendencia. Porque antes el vínculo solamente se establecía entre quienes adoptaban el hijo y la descendencia, no había ninguna relación con la familia de los adoptantes. ¿Sí? Ahora el código es específico y es claro y dice no, si se está dando a este hijo adoptivo el mismo estatus de un hijo que había nacido del vientre de la madre, es lógico que tenga absolutamente todos los derechos y todos los vínculos familiares, ¿verdad? Finalmente, el parentesco por afinidad. Esta clase de parentesco surge del matrimonio civil, surge de la unión libre, y también dice el código de otras formas de unión. Ya sabemos cuáles son esas otras formas, ¿no? Tantas y todas esas cosas. ¿Sí? Ahora, con esto surge el parentesco por afinidad. Y el parentesco por afinidad va a establecer ese vínculo de parentesco entre ella, que es la esposa, con los parientes de su esposo en la misma línea y en el mismo grado, ya sea que fuesen parientes consanguíneos o adoptivos. ¿Sí? Aquí, más clarito. Este es el hijo. Este hijo hoy día se está casando con esta señorita. ¿Sí? Esta la novia. ¿Sí? Hoy que han contraído matrimonio, ella se ha convertido en pariente por afinidad de la familia de su esposo en la misma línea y en el mismo grado en el que está su esposo. Por tanto, el papá del esposo, ¿qué se ha convertido para ella? ¿Qué es? ¿Qué es? Suegro o padre político. De ahí viene el padre político, el hermano político. Porque él, el hermano de su esposo, ahora ¿qué es de ella? Su cuñado o hermano político. ¿Sí? Bien, ahí surge el parentesco por afinidad. ¿Cuándo termina el parentesco por afinidad? Cuando muere. No. ¿Qué dice el código? Dice con la muerte. No, está buena la intervención. Pero fíjense que el parentesco por afinidad no termina con la muerte. Dice el parentesco por afinidad termina en el caso del matrimonio civil con el divorcio. En el caso de la unión libre con la desvinculación de unión libre, que es igual, ¿no? Es lo mismo. Y en ambos casos, cuando no se ha tomado en cuenta lo que dice la ley, estas uniones no son válidas, no han nacido válidas a la vida jurídica y se ha declarado su nulidad. Por esas tres razones termina el parentesco por afinidad. Preguntas, dudas.
sea padre, pero no va a suceder a la web. Y claro, porque el Código Civil no se ha modificado. Lo que va a tener que pasar es que se van a modificar. Porque antes no había ni siquiera la figura de hermano adoptivo, no había nada. Dos personas adoptadas por la misma pareja no eran nada. Pero ahora sí. Sí, vale, establecerlo, o sea, puede. ¿Por qué? Porque los nietos, al fallecimiento de sus padres, entran por derecho de representación a la sucesión. Si estamos diciendo que tenemos los mismos derechos, que tenemos exactamente el mismo estatus jurídico, ¿por qué no? Por eso. Vean por qué ha cambiado, el Código Civil no ha cambiado. Inclusive cuando veamos el tema de filiación y hablemos del derecho a la identidad, el Código Civil nos dice que el nombre es un atributo de la personalidad, ¿verdad? Y el nombre tiene que ser un nombre propio. ¿Qué más? ¿En qué orden vamos a responder nuestro nombre? Nombre propio, apellido paterno y apellido materno. Pero ¿qué código de familia dice que ahora yo puedo elegir el orden de los apellidos? ¿Eso se está dando? No. Recién hay una noción de uno de los vocales del órgano electoral que ha pedido, ha dicho, pero el código ya dice, empecemos a registrar de esa manera. ¿Por qué? Porque en muchos casos solo la mamá se ocupó de esa persona, ¿no? Y dice, no, lo justo es que yo primero quiero llevar el apellido de mi mamá. Pero como el Código Civil no ha cambiado, ya no se registra eso sí. Seguimos con el orden tradicional. Nombre propio, apellido paterno y apellido